Hola, ¿cómo están? ¿Qué hace Lili? Chicas, ¿cómo están? Bien. Chicas, escúchenme, ¿vieron que había otro libro, que aparte del de las mariposas, que nos iban a pasar, que supuestamente lo metieron en el link? Yo, la verdad es que se me borró todo y no tengo nada. ¿Alguno lo tiene? Yo lo tengo, Gaby. Igualmente, ¿viste que es un número de teléfono? Mandás mensaje ahí al grupo, mandás mensaje a ese teléfono y ellos te muestran todos los números que hay y los que vos querés te lo envían para que vos después lo imprimas. Sí, pero había uno que le había dicho la profe. ¿Se acuerdan? Sí, para los adultos creo que era. Ah, ¿era el de adultos? Sí, sí. Yo te lo paso, Gaby, te lo paso. Bueno, haceme el favorcito, que voy a ver si lo puedo imprimir, ¿viste? Sí. No me dejes Porque... Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Yo no lo pedí, pero el libro era herramientas para trabajar con adultos mayores. Ah, fantástico. ¿Es ese, Lili? Sí, ese es. E incluso Sí, yo pedí varios, después te los paso todos. acá. Sí, sí, porque así me pongo, viste, a ver si cuando ya puedo, tengo un mango, voy y le imprimo cerca de la facu que me sale barato. Yo pedí los que me parecían importantes, los pedí. Ok. Bueno, joya, después pasame porfi el privado, Li. Cuando termina la clase te los envío. Dale, dale. ¿Qué te dan? ¿Una lista de libros, Lili? Sí, te envían, ponele como 7 creo que hay. Y ahí te dicen que le marques cuál querés. Vienen por A, B, C, D, así, ¿viste? Y yo le Bueno. pregunté si tenía que ser uno y me dijo que no, los que yo quiera. Y seleccioné creo que 4 Está o bien. 5 pedí. Ah, está bueno para tenerlos, bárbaro. ¿eh? Sí, o si no, después lo paso acá al grupo y el que quiere lo descarga, lo imprime. Sí, sí, dale, dale, Li, porfi. Dale. Sí, sí, yo te Porque lo paso. viste que está buenísimo eso, tenerlo, leerlo, ¿viste? Están muy buenos, sí. Sí, está bueno. Bueno. Yo estaba mirando, organizando mi carpeta también, bueno, un par de cosas. Yo te iba a pedir el del miércoles pasado que no pude estar. No sé Dale, cómo te lo mando, está. Li. Sí, sí, te lo mando, negra. Sí, Te lo mando. Te lo sí, porque mando. con esta noche no hice nada, no pude entrar. Aparte me sentía re mal, empecé con fiebre y nada, estaba re mal. Mm. No, yo te paso los apuntes, no hay drama. Bueno, Qué bueno. Hola, Hola, Vivi. Hola, profe. ¿cómo va? No podía entrar, estaba esperando. Ahí estoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, nosotros nos pusimos a Bien, todo charlar. bien. Veo. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bien, Bueno, bien. vayan por favor poniendo el nombre y apellido en la lista, así les toma lista las chicas de administración. Yo me tuve que conectar desde el teléfono, así que estoy medio complicada con la tomada de listas de ahora. A ver, espérenme un segundito, que me estoy fijando eso. Todavía no estoy de host, así que no puedo hacer mucho. Aguárdame un segundito que me pongan a mí de anfitriona. Ahí está, perfecto. Bien, voy a silenciar un segundito. Ahí está, bien. Vayan poniendo los presentes mientras tanto. En breve comenzamos. Sigo admitiendo gente. Ahí está. Bien.
Bueno, voy chusmeando. Mientras tanto ponen nombre y apellido. Díganme dónde quedamos la última clase, yo siempre dejo referencia a dónde quedamos, así empezamos desde ese punto. Hay mucha gente sin cámara, veo. Ahí voy chusmeando. A ver. Perdón, Admito los que dice estoy que en su no tiene la cámara prendida. A ver. Bien los presentes. Muy bien. No sé si dividir el presente, pero me surgió una duda si podrían confirmarme eso. Ahí están poniendo las chicas el dedito para confirmar que le están tomando lista. Ahí está. Perfecto. Vayan poniendo ya nombre y apellido, así liberamos a la compañera. Buenas tardes, Vane. A ver. Perfecto. Bien. Bueno, fíjense en los apuntes donde quedamos, donde dejé la referencia a mi yo del pasado para continuar hoy, mientras sigo sumando gente. Creo, Hiperactividad, creo, ¿no? perdón, hiperactividad. Sí, próxima Ok. clase dentro de TDAH, hiperactividad. Bien, hiperactividad, y si terminamos con la parte de hiperactividad, empezamos con consumos problemáticos, ¿sí? Así que vamos por ahí. Bien, Me esperen parece que que... empezábamos con hiperactividad. Por eso, si llegamos a terminar con hiperactividad hoy, que es lo que nos falta de TDAH, empezamos en la segunda parte de la clase con consumos bien. problemáticos y después seguimos, pero vemos si llegamos. Bien, bueno. Los presentes. Daniela, Jazmín Cabrera solo. Pongan el nombre completo, chicos, nombre y apellido por las dudas. Igual el apellido es lo que más importa, pero por las dudas siempre nos fijamos eso. Aguárdenme un segundito que se me salió el Zoom y no los estoy viendo. Acá. Ahora sí, casi me infarto. Porque el teléfono es nuevo, no nos conocemos mucho, entonces me mandan estas cosas. Bien. Bueno, se sigue sumando gente, empezamos con hiperactividad. A ver, el registro en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico son iguales que la hiperactividad, por supuesto. Vi una mano levantada recién. ¿Alguien iba a preguntar algo? Un segundito. Hola, profe, sí, yo. A ver, decime. Solamente le quería preguntar porque yo falté 2 clases. Las Ajá. dos, los 2 temas anteriores a esto, ¿cuáles fueron? Así yo después. Porque yo falté 2 clases por tema de trabajo. Bien, generalmente estamos intercalados. Conmigo estábamos viendo TDAH, el Claro. trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y con la otra profe no sé qué estaban viendo. Claro, no, pero yo falté con usted. Ah, Con la dos otra. clases mías. Sí, Entonces no viste TDAH y no viste final de TEA, calculo. TDAH y qué más. Y la parte de TEA en adultos, por ejemplo, muy probablemente. Profe, Sí, Una profe, clase que vino, profe, no la estuvimos clase- con usted. una clase anterior con usted no tuvimos. Claro, no, la por única que eso. claro, no la No, tuvimos, la única que faltaría sería la de TEA o el poquito que vimos de De TDAH. hiperactividad. no, Claro. sí, la chica, yo me perdí 2 clases igual de ella. Porque yo Entonces faltaste más de 2 clases. O faltaste No, intercalar. no, falté Claro. intercalar. Justo me toca Ah, intercalar. entonces justo, claro. Y justo eran las Claro. clases de usted. Por eso. Ok, pedí los apuntes. Pedí los Bueno. apuntes porque no hay clases grabadas acá, así que difícilmente se pueda recuperar. Bueno. Entonces, sí, pedí los apuntes a tus compañeros. Esperen que voy a apagar la compu porque yo prendía, no sé por qué, porque no la usé, no me pude conectar desde la computadora. Ahí está. Bueno, entonces, la hiperactividad tiene el mismo registro diagnóstico que cuando hablamos, por ejemplo, de la inatención también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hiperactividad, siempre hablamos de cuestiones más físicas. Es lo que suele hacer más ruido en lo diagnóstico. Es por lo que generalmente la gente más consulta porque tiene que ver con muchas cosas conductuales. O sea, no quedarse quieto, moverse todo el tiempo, tener problemas, por ejemplo, en la escolarización, que deambulan un montón, que capaz tienen un comportamiento inadecuado
con la gente, o esas cuestiones que son referidas a la hiperactividad o a la impulsividad, que también está como presente en muchos casos. Cabe destacar generalmente que en el caso de la hiperactividad o la impulsividad no siempre están dentro del TDAH. A veces hay gente que tiene TDA, únicamente es inatenta y no tiene un problema específicamente de hiperactividad o impulsividad. Hay gente que es únicamente inatenta, hay gente que es menos inatenta y es más hiperactiva, hay gente que es muy impulsiva, por eso siempre cuando hablamos de TDAH, muchas veces nos referimos al TDAH combinado, tiene características de atención. Es que muchas veces nos encontramos con situaciones complicadas, por ejemplo, con esto de adaptaciones sociales, comportamientos en público, el comportamiento en la sala, en el grado, en la casa, en, no sé, en una dinámica familiar, Después, lo que también tenemos que tener presente es que no todas las personas con TDAH son iguales. ¿Sí? O sea, hay gente que va a manejarse de una forma quizás más compleja, hay gente que va a manejarse de una forma capaz más impulsiva, y lo impulsivo no tiene que ver únicamente con lo académico, por ejemplo, porque siempre se atribuye mucho el TDAH a lo académico, al colegio, a la secundaria, a la primaria y al rendimiento en cuanto al intelectual. Y la verdad es que afecta en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, si yo soy impulsiva y, no sé, trabajo para Araceli es mi jefa, y tengo Araceli me pide algo que tengo que hacer de mi laburo. Y a mí me parece que es incorrecto, no está bien o me molesta. Y yo, como tengo problemas para controlar mis impulsos, la mando a Araceli a freír churros. Entonces Araceli, siendo mi jefa, claro, me puede decir, ¿sabes qué, Viviana? Estás despedida. Adiós, Viviana, y se marchó y se quedó sin laburo. Bueno, esas cuestiones de la impulsividad también le generan a muchas personas con TDAH problemas en varios aspectos de su vida. Vínculos familiares, vínculos de pareja, vínculos laborales, vínculos estudiantiles, en el tránsito, en la vida misma. Entonces, no es únicamente una cuestión que se asocia al TDAH a lo académico, porque siempre tiene como una especie de énfasis en, bueno, que vaya a la psicopedagoga para que le vaya bien al colegio. No, en toda la vida. Las personas con TDAH no tienen TDAH escolar, tienen TDAH en todos los aspectos de su vida, en la funcionalidad de su vida. Por eso siempre cuando hablamos de TDAH hablamos de esto de mantener un orden y una organización, que es un pilar para esto. Ese orden y esa organización nos va a dar herramientas para que seamos más reflexivos, para que tengamos herramientas para decir, che, no, pará, voy a pensar 2 veces antes de hablar, voy a pensar 5 veces antes de hacer, porque es lo que evita que después tengamos los problemas que puedan tener muchas personas con hiperactividad. Y una asociación muy común que tenemos en cuanto a la hiperactividad tiene que ver con esto de la asociación con, por ejemplo, los hábitos y los alimentos, sin ir más lejos. Supongamos que alguno de ustedes, no sé, Gaby trabaja en un acompañamiento escolar y tiene un acompañado con TDAH. Y la familia al equipo le refiere que cuando sale del colegio el chico o la chica está muy alborotado, que la verdad que se pone insoportable al hacer el colegio. Y primeramente el equipo lo que va a plantear y lo que va a revisar es, por ejemplo, ¿qué pasa en el ámbito escolar? Le van a decir a Gaby, Gaby, ¿nos podés contar qué es lo que está pasando en el colegio, por ejemplo? Que está muy controlado, está muy limitado, hay alguna cuestión en particular que esté pasando dentro del colegio, y capaz Gaby refiere que no, que la verdad es que está bien, que capaz está bien trabajando de forma correcta, qué sé yo, pero este aquí que Gaby nos da un pequeño detalle que no es tan pequeño. Por ejemplo, Gaby lo que nos refiere en una reunión de equipo es que, sin ir más lejos, cuando sale del colegio su acompañada o su acompañado, lo espera su familiar, no sé, abuela, tío, primo, hermana, padre, madre, tutor encargado, con una gaseosa y con un paquete de galletitas. Chicos, a ver, en un caso así, tengan en cuenta que si yo le doy azúcar concentrada a una persona hiperactiva, es como apagar un fuego con nafta o prenderle la mecha a un cohete. O sea, ¿cómo querés que el pibe esté tranquilo si lo llenas de azúcar apenas sale del colegio? Que ya de por sí los chicos salen como sobreestimulados o sobrecargados de cosas,
Y si vos encima los llenás de azúcar, que encima son azúcares que son de asimilación rápida, que es como una especie de rush de azúcar a full, a ver, no es nada descabellado que el pibe después rebote contra los techos, porque lo llenaste de azúcar y no lo podés manejar. Entonces, muchas veces ese aporte que hubiese hecho Gaby en ese caso es clave, porque como equipo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que explicarle a la familia, por ejemplo, que tiene que ocuparse de hablar con un nutricionista que le dé pautas de alimentación para bajar los niveles de azúcar. O sea, si vos sos hiperactivo y te llenan de azúcar todo el tiempo, sos una bomba de tiempo. Porque estás todo el tiempo fomentando la hiperactividad, fomentando la necesidad de movimiento, porque claramente quedás como un ratón que le late el corazón a 5.000 kilómetros por hora y no haces nada. Y muchas veces encima, sumado a esto y a la hiperactividad, es la sobreestimulación de las pantallas, que están siendo súper estimulados, pero están quietos. Entonces es todavía peor, porque una gran dificultad que encontramos todavía en el abordaje terapéutico, en la hiperactividad, es que quedó algo como muy vetusto de hace muchos años, que tiene que ver con los profesionales únicamente sugiriendo cuestiones físicas, o sea, que haga muchos deportes, que haga muchas actividades terapéuticas. A ver, ¿lo podemos debatir? Porque cansar el cuerpo es fácil. El tema es cómo controlamos la cabeza, porque el cuerpo puede estar quieto y la cabeza a 50.000 kilómetros por hora. Entonces, el problema del TDAH no es gestionar la actitud del cuerpo, es poder manejar la intensidad de lo mental, cómo ese cerebro se maneja en determinadas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo funciona un cerebro con hiperactividad generalmente? Para decirlo de forma así como sencilla. Es como si tuviésemos una computadora, como ahora, como con el Zoom que hay muchas ventanillas abiertas. Bueno, la atención de esa persona está dividida en todas esas ventanas. Entonces, ¿cómo podés vos concentrarte y poder solucionar o reparar en atender 50 ventanas juntas? Es imposible. Entonces, a través del orden y la organización en estas cuestiones, empezamos a aplicarle, a darles herramientas y a darles opciones a los pacientes para que empiecen a, entre comillas, cerrar esas ventanas. ¿Sí? Que puedan decir, no, bueno, me puedo ocupar de 2 o 3 por día, no de 50. Es imposible para cualquier ser humano. Por más que se gestione y se organice, no se puede resolver tantas cuestiones. Por eso se psicoeduca, estableciendo órdenes, estableciendo prioridades. ¿Se entiende? Entonces hay que tener como un orden y una organización en cuanto también a lo mental, gestión de las emociones. Esto me parece que es una propuesta que es clave y es estratégica para trabajar con personas con TDAH, que aprendan a gestionar sus emociones, que aprendan a psicoeducar sus emociones. ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento triste? ¿Me siento enojado? No es lo mismo estar triste que estar enojado. Yo siempre pongo este ejemplo. Supongamos que Creo ¿alguien iba a que decir algo? sí, yo creo que, bueno, en la casa, lo que es en el ámbito cotidiano, eso se puede gestionar un poco mejor, ¿no? Pero por ahí a nivel escolar, las escuelas pretenden alumnos a veces que no pueden entrar en ese rol, ¿no? Entonces muchas veces pasa que en determinadas instituciones esto no se puede hacer No, porque pretenden otras cuestiones, pretenden una imagen de alumno que no pueden, ellos no pueden responder. Primero te deberían responder a esta gestión de emociones para después poder entrar en ese rol de alumno que las escuelas pretenden a veces, ¿no? tal cual. Es que, a ver, el rol del alumno no lo puede establecer una persona ajena. Cada alumno es como es, no como la institución quiere. No hay un molde de Bueno, pero alumnos que las puedan ser todos instituciones se iguales. manejan así. Lo sé, lo Sí, sé. y es muy difícil. Es más difícil luchar con el adulto para que entienda eso que para que el niño entienda las emociones que le están pasando, me parece. Tal cual, tal cual. Ese es el principal problema, que muchas veces lo que nos sucede es que no podemos darle herramientas a los chicos para que gestionen las cosas de otra manera. Y ahí está el principal error. Si yo no puedo identificar lo que me pasa, no lo puedo transmitir de forma asertiva. Entonces, supongamos que yo trabajo o yo tengo un vínculo laboral con, a ver, déjenme chusmear las caritas. Con los que tienen cámara, ¿no? Mucha gente sin cámara, chicos. Esto no se puede así, ¿eh? Tienen que estar las cámaras prendidas, hay mucha gente sin cámara.
A ver, voy a chusmear. A ver. Bueno, a ver, Lili. Supongamos que yo trabajo con Liliana. Ahí la perdí justo. ¡Qué puntería! No te veo, Lili. ¿Desapareció? Bueno, supongamos que. Ahí está. Que yo trabajo con Liliana. Y Lili ve que yo llego del trabajo al trabajo y me ve seria. Entonces, Lili, lo que generalmente la gente interpreta ante la seriedad es enojo. No tristeza, por ejemplo. Capaz yo estoy triste y ella identifica o lee mi cara como enojo en un inicio cuando yo llego, pues me ve seria. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no es asertivo en comunicar y cuando el otro tampoco es asertivo y en vez de preguntar supone? Ya hay dos errores, uno suponiendo y el otro no contando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente Liliana en un principio puede pensar, viviste enojada. En un principio va a pensar eso. Probablemente a la hora que yo esté ahí, ella ya se va a ver convencida que yo estoy enojada con ella. No sabemos por qué ni cómo, pero probablemente a medida que vaya pasando el tiempo, ella se va a ir autoconvenciendo que yo estoy enojada con ella, y yo triste voy a pensar, Lili no me habla, que está enojada conmigo, encima yo con lo mal que me siento. Entonces va a ser como una especie de, nos vamos a mirar torcido toda la tarde, y no vamos a solucionar nada, y la vamos a pasar pésimo las dos. Entonces, muchas veces, de hecho, se los aconsejo a todos que lo hagan si pueden, es esto de empezar a psicoeducarnos en cuanto a lo emocional. Si yo me siento mal y voy a estar muchas horas en un lugar con una persona que voy a estar muy cercana, capaz no le cuento en detalle exacto lo que me está pasando, pero digo, che, Lili, ¿sabes que me siento muy mal? Estoy con mucha angustia. Y va a ser otra la reacción de ella. No me va a decir, no me viene torcido como diciendo, ¿qué le pasa a esta loca? Va a decir, bueno, pará, Vivi, sentate, tomamos un té, tomamos un café, tomamos un mate, y va a haber como un ida y vuelta, y no va a haber esa sensación incómoda que cortás el aire con un serrucho en una oficina o en un lugar de laburo, no importa, sea una oficina, una fábrica o un negocio, no importa. Eso tiene que ver con la educación emocional, con poder identificar cómo nos sentimos y poder transmitirlo de forma asertiva. O sea, me siento mal. Igual que cuando comunicamos, y no ser impulsivos, las cosas que nos pasan. Si a mí hay algo que me molesta de alguien, no tengo que esperar hasta que me harte y se lo diga un año después mal. Si hay algo que me molesta de una actitud, de un comportamiento, de una acción, es decirlo en el momento. Es decir, che, ¿sabes que me molesta que me hagas este comentario? O no me gusta que hagas esto, o este gesto que vos haces hacia mí me hace mal. No esperar que un día diga hola y mandarlo a freír churros porque te cansaste, se te llenó la olla y ya estás. Entonces, no, hay que ser más asertivo y capaz, después de la corrección, ya está. Y se soluciona. Pero el tema es que si dejamos pasar el tiempo, acumulamos, 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 cuando comunicamos, comunicamos mal. O sea, decimos las cosas mal y capaz decimos cosas hirientes sin pensar y eso nos trae consecuencias muy graves, que a veces son irreversibles. O sea, a veces decimos cosas que no las decimos pensando, o en ese momento no tomamos registro del daño que vamos a hacer, o sí lo sabemos y lo decimos igual porque estamos muy enojados, y después nos vuelve atrás. Porque hay cosas que podemos decir que hacen mucho daño y marcan a las personas. Entonces es un antes y un después. Y en muchos casos así se pierden vínculos familiares, de amigos, de parejas, laborales, lo que fuera, que pueden evitarse. ¿Sí? Entonces no es una cuestión menor esta. Por eso me parece importante decirlo, que en muchos casos vamos a necesitar eh, asesoramiento, vamos a necesitar práctica, por eso yo lo que les recomiendo mucho es que sus acompañados les ofrezcan esta propuesta. Hay muchos talleres coordinados por psicólogos, por psiquiatras, por neurólogos, generalmente son psicólogos o psicólogas, que les dan pautas, les dan herramientas para gestionar esto de forma organizada, o sea, con un sistema, con una cuestión que tiene que ver específicamente con orden y organización. Gestionarse, poder identificar qué es lo que me pasa, cómo me pasa y cómo transmitirlo de una forma asertiva. No, ¿Puedo sí, comentar algo? ¿Qué tal? obvio, claro. Mi marido tiene TDAH. Está diagnosticado hace poco porque, bueno, él es un buscador de lo que le pasa, es muy consciente y está buenísimo porque esa conciencia lo llevó a encontrar su diagnóstico, porque fue padecer muchos años sin saber qué era
lo que le pasaba. Y bueno, siempre hizo terapia hasta que finalmente dio con una especialista, em, hablando con una amiga que trabaja con chicos, que es psicopedagoga y trabaja con chicos en colegios, le, le sugirió que vaya a hacer una consulta con una especialista amiga de ella. Así que estuvo buenísimo porque, bueno, se pudo tener el diagnóstico y es un alivio. Es un Sí. alivio. Y igualmente él mira muchísimos videos de especialistas por YouTube. Por día se mira uno o dos. Entonces él entiende como con mucha precisión cada cosa que le pasa. Y trata de hacer lo más que puede dentro de lo que puede. Claro. Pero bueno, eso del orden es fundamental, porque él se levanta a la mañana y escribe en una hoja todo lo que él va a hacer por día. Em, Como trata de organizar su día para después que no volverse loco, que no le agarre esa ansiedad que al final no hizo nada y entonces pone todo organizado y va como tachando. Y bueno, dice, hoy de las 10 tareas que tenía pude hacer 4, así que estoy contento, como que, porque él trabaja casi siempre en mi casa, en la computadora. Pero bueno, el diagnóstico creo que fue como fundamental y aliviador, y Tal trabajar cual. con la Le pone nombre y psicóloga apellido. claro, y trabajar con la psicóloga con métodos para organizarse y no sentirse que está avasallado de cosas y está buenísimo eso, como que fundamental y yo también poder entender todo esto que también le pasaba y a veces no sabía por qué, o estas cosas de impulsividad. Nunca, por suerte, nunca le pinta la agresión, pero de repente, qué sé yo, vivimos en un barrio y quiere ir a hablar con un vecino por un tema y se levanta y va y le toca la puerta y por un tema, no sé, de que se escapó el perro y no sé, boludeces, pero lo tiene que hacer como en ese momento, como que no puede No puedo contenerse y esperar. va. Claro, o la espera en la puerta que llegue, yo le digo, baja un cambio. Y ahora entiendo de dónde venía como todo eso, porque yo antes como que no entendía, porque yo le decía, pero ¿por qué reaccionás así? Como que, y bueno, con un diagnóstico es totalmente distinto, porque toda la familia trabajamos distinto y desde otro lugar, y qué sé yo hasta sintiéndome culpable por haberlo cagado a pedos en un montón de situaciones en las que él no las podía manejar. Pero bueno, sin saber por qué, ahora sabemos qué pasa. Y está buenísimo, es otra cosa, es para todos, es como mucho para las amistades, porque la parte social también le cuesta un montón, qué sé yo, Obvio. por ahí teníamos visitas y en un momento decía, ¿cuándo se van a ir? Me llamaba a la cocina y me decía, che, ¿cuándo se van a ir? Como que le agarraba como una especie de fobia, qué sé yo. Y ahora recién puedo entender, porque yo le decía, ¿por qué querés que se vayan? Como que yo me enojaba con él, y en realidad, ahora entendiendo, nos preparamos distinto, es como otra dinámica. Está bueno saber el diagnóstico. Igual Tal el cual, diagnóstico como totalmente. que encasilla también bastante, ¿no? Entonces uno también tiene que trabajar Sí, 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 también, con el sujeto que pero, está enfrente, ¿no? Ver qué ese sujeto, qué le pasa y por qué le pasa, sin importar el diagnóstico. El diagnóstico, bueno, es una cuestión más, pero me parece como que si no es muy determinante, ¿no? Porque si no también pero caes en la en nuestro medicalización y caso fue bueno, fundamental saberlo, porque A ver, pasaban un montón de cosas que no estaban buenas. claro, a ver, Sabiendo, hay otra organización, otra predisposición para todo, es otra cosa. claro. A ver, vamos a ordenar esta cuestión. Los diagnósticos, si bien no nos condicionan en muchos aspectos, sí en otros nos ordenan. O sea, si bien un diagnóstico no te define, sí muchas veces te da pauta para que vos aprendas o te ayuda a entender un montón el porqué de las cosas. O sea, eso es lo que muchas veces el diagnóstico trae como aliviador. Esto de poder Tal cual. identificar,
no estaba re loco, le pasaba esto. Claro, es Eh, eso, es tal cual. si bien está bien plantearlo como una característica más y no una definición de la persona, que también coincido con eso, sí da muchas pautas, o sea, sí da muchas características que pueden darse o no, pero te guía un poco más. O sea, no es lo mismo no tener un diagnóstico y tenerlo para justamente abordarlo. Siempre el saber nos da herramientas, el saber nos da la posibilidad de poder resolver. Si no sabemos qué está pasando, no lo podemos trabajar, no lo podemos enfrentar. Por eso cuando una persona hace terapia para ver qué le pasa, únicamente lo puede resolver una vez que lo identifica y lo atraviesa. Ujú. Y Si no, es también hay una imposible. parte, hay suplementos que se pueden tomar para alivianar un poco estas Síntomas. ansiedades, que son Sí, suplementos obvio. naturales, que trabajando con médicos integrativos hay medicina natural, y está buenísimo también, porque nosotros encontramos algunas que son suplementos que lo ayudan al descanso, que está bárbaro. También tener esa herramienta, como decir, bueno, puedo tomar esto y con esto duermo mejor, es natural, qué sé yo. Está bueno en un montón de aspectos, porque vas encontrando la vuelta a todo, porque también es difícil el descanso para las personas que tienen este trastorno. Descansar se Sí, les hace a veces imposible, porque la sí. cabeza no para. Yo la Así que entiendo a la bueno, compañera acá, las escuchaba a todos, ¿no? Y decíamos, la entiendo que para ella el diagnóstico fue fundamental porque acá no se trataba de un paciente donde vamos y estamos compartiendo 4 o 6 horas. Era la persona claro, es con la que vivir. convivía, o sea que todo Claro. llegaba, por eso tal vez para ella el diagnóstico fue fundamental, porque ella convivía y convivía de todos los problemas que había, como dice ella, de levantarse y que quiere hablar con el vecino, y nosotros cuando tenemos un paciente, nosotros estamos tantas horas nada más, determinadas horas, pero ella al tener una convivencia es más que obvio que para ella el diagnóstico fue fundamental para poder también ayudarlo de otra forma, porque es una Claro. Sí, realidad. tal cual, y no cagarlo a Tal cual. pedos, porque antes era, estás loco, ¿cómo vas a ir? Ahora es como que Claro. hasta le pedí disculpas un montón de veces por cosas que le Pero no lo dije y sabía. O sea, con el diario de no, lunes no, es no, fácil también obvio. culpabilizarse. Igual hay dos cosas que hay que dejar muy en claro. No es lo mismo un familiar con una condición o con una discapacidad o con una problemática de salud mental que un paciente bueno acompañado. Chicos, o sea, no es el mismo vínculo. Ustedes con sus acompañados tienen una distancia óptima operativa y no hay por qué vincularse ni que pedir disculpas de nada porque están trabajando. No es lo mismo que entender a tu pareja en lo que le está sucediendo, en acompañar, en psicoeducarse y, por ejemplo, hacerse responsable del proceso terapéutico que tiene que adherir y acompañar ese proceso. En el caso de hacer ATES es distinto. Ustedes van a trabajar sobre objetivos que va a poner un equipo, van a proponer actividades que tengan que ver con el diagnóstico de los objetivos a corto, medio y largo plazo. Es distinto. Ustedes no tienen un vínculo personal ni van a sentirse afectados por lo que suceda con esa persona. No debe suceder porque están trabajando. O sea, en ese caso, no es revelador el diagnóstico, sí es una guía, sí es una cuestión de abordaje. O sea, no es lo mismo trabajar con una persona con TDAH que con esquizofrenia o una persona con Claro, síndrome de Down. Obviamente que nos va a dar una guía y nos va a dar una idea de cómo laburar. Por supuesto, tiene que ver con eso, con qué voy a combatir, qué voy a trabajar, qué voy a acompañar. Si no sabemos qué está pasando, es difícil de resolverlo. Entonces sí, obviamente que los diagnósticos o a veces directamente diagnósticos presuntivos, porque capaz muchas veces no está definido del todo, se van viendo. No siempre tenemos una definición exacta de lo que va a pasar en el momento que va a pasar, sino que sucede esto. Después, en cuanto a las características de las personas que con la movilidad, con esto de sentirse como muy activas todo el tiempo, a nosotros nos pasó en el caso de un niño que en ese momento tenía 9 años, que tenía una hiperactividad y una impulsividad muy marcada, pero que la elaboramos casi un año de forma interdisciplinaria con un montón de técnicas, un montón de profesionales diversos, donde no encontramos la vuelta, porque la verdad es que la última de las opciones es la medicación. La realidad, por lo menos en mi equipo,
lo que trabajamos es esto, es no medicar salvo que sea una cuestión ya superadora. A ver, aguarden que hay una pregunta. Profe, ¿y eso para el diagnóstico dónde se consulta? Bueno, la interconsulta es variada. Primero hay que hacer estudios neurológicos, o sea, hay que ir a un neurólogo, hay que ir a un psicólogo y a un psiquiatra. Tenemos que ir a los tres para tener un panorama más efectivo, ¿sí? O sea, no es una cuestión que sea únicamente por ir al pediatra y, ay, mi hijo es inquieto, hiperactivo. No, chicos, no es tan fácil. Entonces es como es un proceso, tiene que durar unos cuantos meses, tiene que haber muchas características específicas. No es una cuestión que, digamos, es inquieto, ya es hiperactivo. No podemos patologizar a un niño tampoco, por ejemplo, o a Requiere un como una adulto. mirada interdisciplinar, Claro, claro, cada uno donde desde su todos expertise. los profesionales acuerden con un diagnóstico certero, ¿no? Porque a Claro, veces uno se encuentra un certificado de un psicólogo, por decir, que dice, ay, bueno, tiene TEA o tiene TDAH. Bueno, no sé, pero una persona sola no puede, me parece, decir eso. Por más que sepa claro. que tenga características que concuerden con lo que dice el libro, ¿no? No, es que aparte hay muchas características que concuerdan con otras problemáticas. Por ejemplo, el tema de la impulsividad es muy común en la gente con TLP, con trastorno límite de la personalidad. El tema de la impulsividad también se ve mucho en consumo problemático y no es todo lo mismo. Entonces, no es tan sencillo decir 2 más 2 es 4. A veces no. Lili, mi pregunta es, ¿cómo son los síntomas o conducta, mejor dicho, como para saber, a ver, se me fue justo, se me cerró. Como para saber si si hay que hacer una consulta? Según cómo se sienta, si se siente esta persona sostenidamente durante mucho tiempo, más de 6 meses, que le cuesta mantener su atención, que le cuesta muchas veces controlar sus impulsos, que le cuesta quedarse quieta o quieto, que le genera mucha incomodidad los espacios donde pueda moverse por periodos muy cortos. eh, Nada, eso hay que consultarlo porque esa incomodidad puede haber un diagnóstico o no. No siempre es todo patologizante y todo tiene que ser un trastorno. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones ambientales, biopsicosociales, que en ese momento estoy más inquieto, en ese momento estoy más inatento y no significa que tengamos TDAH, porque tengamos en cuenta que esta neurodivergencia no es una cuestión que se cure. O sea, toda la vida van a tener TDAH, no es que se va. Entonces hay que aprender a convivir con los estadios y con las etapas que cada uno vaya atravesando, mejores o peores, y se va viendo, pero cada caso es único. No hay dos casos iguales, lamentablemente. No hay como una especie de receta que podamos hacer lo mismo con todas las personas con TDAH. Por eso yo les decía, en este caso había un nene que, con sus 9 años en ese momento, tuvimos que convocar a los neurólogos del equipo, a los psiquiatras del equipo, para ver cómo manejar el tema de proponer una medicación al niño y a su familia. Hicimos un montón de consultas, llegaron los tres que consultamos del equipo, los tres llegaron a la misma conclusión del mismo medicamento, por suerte. Entonces cuando le propusimos a la familia, se fue directamente con ese medicamento que coincidió todo el equipo médico en ese caso. Ok. Chicos, yo les aseguro que la respuesta de este nene me dieron como un cross de derecha en el mentón profesional. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a mí, cuando vino a hablar conmigo antes de la medicación, lo que me refería a este nene es, Vivi, se agarra el pecho, yo siento un fuego en el pecho que no me deja quedarme quieto. No puedo comer tranquilo, no puedo dormir tranquilo, no puedo merendar con mis primos en paz, no puedo jugar. Claro, cuando a mi hijo no puedo jugar, fue como una daga en el medio del pecho a un pibe que no puede hacer lo que tiene que derecho a hacer por naturaleza, es tremendo. Entonces, ahí fue como el primer clase, dijimos, bueno chicos, hagamos algo porque este pibe está con esa sensación las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces no lo podemos dejar así bajo ningún punto de vista. Ahí intervino el equipo médico y se empezó a darle la medicación. A las 3 semanas yo lo vuelvo a ver. Otra vez se lleva la mano al pecho y me dice, ay, Vivi, puedo jugar tranquilo después de la medicación.
Y ahí fue el golpe de gracia, porque dije, esto tendríamos que haberlo hecho antes. Más allá del preconcepto profesional que uno dice, no, la medicación no es buena, a este pibe le cambió la vida a 180 grados. O sea, le dimos calidad de vida que deberíamos haberlo hecho antes. Entonces, claro, sociabilizar, jugar, que es un derecho básico de los niños, no lo podía hacer porque no podía dormir, no podía comer en paz, no podía tomar la merienda con sus primos, no podía hacer nada, pues estaba todo el tiempo afectado por su hiperactividad y su impulsividad. Entonces era otro pibe. Cuando se subió a el pecho de nuevo, me dijo, la verdad es que ahora puedo jugar, y fue como que dijimos, bueno, era por acá, menos mal que no nos llevó todavía más tiempo. Pero bueno, fue una cuestión que después de los demás casos nos empezamos a trabajar distinto, no es que ahora medicamos cuando apenas llegan los pibes, pero lo teníamos más en cuenta antes, pues, sin perder esto de vista de que yo me voy a mi casa, no tengo ningún problema. El tema es que, nada, el derecho de los chicos es como prioritario en eso. A ver qué pone en el chat. Esteban. Profe, ¿medicarlo sería como una última instancia? Sí. En realidad, la medicación debería ser siempre la última instancia en neurodivergencia, en salud mental, en todo, porque, a ver, en muchos casos empezar con medicación es no salir más, en algunos casos, en otros no. Y la medicación no es mala. Lo que pasa que en muchos casos, depende de qué tipo de medicación sea, si es un condicionante. Porque en algunos casos genera cierta predisposición al uso o al abuso, acostumbramiento, entonces no es gratuito. Y depende de qué tipo de medicación sea, si es medicación psicotrópica o neurológica, hay una afectación en los químicos de la cabeza, no es lo mismo. Por eso nosotros estamos aterrados y estamos horrorizados muchas veces cuando vemos que en otros equipos y en algunos centros los neurólogos o los psiquiatras les mandan, por ejemplo, risperidona o alcote a niños de 1 año y medio, 2 años. O sea, medicaciones fuertísimas psiquiátricas a pibes que están en pleno desarrollo neurológico, que lamentablemente en muchos casos les coartan el futuro porque les arruinan literalmente la cabeza. Porque los intoxican tanto con químicos ajenos que después el desarrollo de esos pibes no es igual. Pierden funciones, pierden habilidades que tenían antes de la medicación. De hecho, hay muchos videos que ustedes los pueden ver viralizados de chicos que antes de la risperidona eran otros. Estaban más conectados con su entorno, cumplían más, eran más funcionales en el día a día, conectaban mejor con lo que tenían que hacer, y después de la medicación, sí, está bien, estaban más tranquilos, pero estaban así. Eran como vegetales, pibes que ya tenían dificultades para caminar, que antes no tenían problemas en la marcha. Que no pueden Profe, subir, bajar. Sí, sí, yo te escucho. No se escucha nada, ¿eh? Yo no sé si son ustedes también o yo no la escucho. que dije que voy a apagar la cámara porque si no se tilda, no sé si me escuchás Ahora sí, ahora. ahora sí, ahora sí. Sí. Yo tengo mi marido tiene un amigo que tiene un nene, que tiene una dificultad, que tiene TDA, y está medicado. Y el nene ahora se empezó a dar cuenta que la medicación lo que hace es calmarlo y como que lo deja tranquilo y no quiere tomarlo. Es una lucha para que tome el medicamento. ¿Por qué pasa eso? Porque se percibe letargado. Capaz de cuenta que le cuesta hablar, que le cuesta moverse, que los demás se dan cuenta que está dopado. O sea, llega un momento que uno registra que no está igual cuando está medicado y está como más lento, está como menos activo. Y pasa mucho, pasa mucho. El problema no es que la medicación se saque, es que se gradúe, que se ajuste, pero porque tiene que haber un seguimiento médico. No puede la familia decir, ah, está muy caídito, no, está muy caídita. No, no, no. Esos son ajustes que tiene que hacer únicamente el profesional, porque muchos cambios en las dosis de la medicación cambian hasta el efecto de la medicación muchas veces, y la combinación también. Por eso no es tan fácil. O sea, chicos, la psiquiatría es una carrera que es muy extensa. Primero tiene que ser médico antes de psiquiatra. Entonces, a ver, no están pintados al óleo. ¿Se entiende? Necesitan realmente una participación y una cuestión, eh, eh, un seguimiento en esto, porque no es que están tomando yogur, están tomando una medicación que tiene efectos que a veces se ajusta, porque no es lo mismo en todos los casos para tomar la medicación, si hace el mismo efecto, si va mermando, si va aumentando, si va metiéndose más en sangre y hay otro efecto. Todas esas observaciones muchas veces lo hacen los ATs, de decir, che, está muy dopado, está menos dopado,
A veces el que estén, entre comillas, muy dopados, ayuda a que sean funcionales para el laburo, porque si no, no adhieren. A veces las familias combatimos mucho porque dicen, ay, no, pero está muy dopado. Sí, pero si no está así dopado no se puede laburar. Porque no adhiere o porque está tan alborotado porque capaz se pone a pegar o pasa otra cosa y no puedes trabajar así. Si no hay un momento donde alguien algo lo baje y pueda adherir a un proceso, a una consigna, a una actividad. Está bien, a veces el costo esté un poco más dopado, sí. No hablamos de alguien que esté dormido, no vamos a trabajar con alguien inconsciente, pero sí en un estado donde se pueda garantizar que pueda trabajar. Entonces a veces es un combate a cuerpo con la psicoeducación, explicar a la familia, mira, no es que está dopado porque queremos, es porque es la única forma que encontramos de que pueda sostener y adherir a un proceso terapéutico que lo haga mejor. No es porque queremos que esté dormido o dormida, no es la idea, porque no podemos trabajar con pacientes inconscientes para trabajar en esto. No sirve. De hecho, pasa mucho en otros ámbitos como los geriátricos, que cuando vas a trabajar en estimulación neurocognitiva, como en mi caso, no puedes trabajar con un tipo así, acostado en una mesa. No hay chance de estar con alguien dormido, inconsciente. No tenés ningún proceso terapéutico posible ni que estar inconsciente. Ninguno, ni que fueras psicólogo, ni estimuladora, ni AT, ni nadie, porque si estás inconsciente no tenés forma de acceder a esa persona de ninguna manera. Como si estuviese, no sé, brotada, tampoco. No hay forma de hacer un proceso terapéutico con una persona que no esté en sus cabales, tampoco. O sea, que no se compense, no hay nada que hacer. Salvo por la medicación que lo acomode o la acomode. Profe, ¿cómo se llama la medicación que no es recomendable para chicos pequeños que no escuché? Bueno, en realidad hay muchas que no son recomendables. Las que están muy de moda, lamentablemente, últimamente es la risperidona y el Belcote. Son dos medicaciones que están como hablándose mucho últimamente y que, nada, que en muchos casos son peores los efectos secundarios que la acción terapéutica. Sobre todo en chicos tan pequeños, o sea, hablamos de chicos de 1 año y medio, 2 años con esa medicación. Si empezás con risperidona, con Balcote, a los 2 años, ¿qué le vas a dar? A los 18, a los 20. Un garrote en la cabeza, no sé, una lobotomía. O sea, es Perdón, un profe, abuso. pero Sí, ¿un diagnóstico de hiperactividad a los 2 años para que le den esa medicación? No lo hemos entendí. visto, lo he visto yo. Nosotros, con mi equipo me ha pasado varias veces que nos llegaron casos de chicos con 2 años, todavía no estaban en el jardín, y que la pediatra derivó directamente a un psiquiatra para que lo mediquen porque el pibe era hiperactivo. Sin estudios médicos, sin un proceso terapéutico conocido, o sea, entró el pibe salido en la consulta, es hiperactivo, hay que doparlo. Chicos, a ver, los chicos sanos son inquietos, si no comprate un peluche. O sea, no hay mucha vuelta que darle a eso. O sea, no hay chance de que sea algo distinto. ¿Se entiende? Entonces, me parece súper importante que expliquemos a las familias que un diagnóstico de algo así, que es tan complejo, no puede darse en 5 minutos. Hay que evaluar cuestiones socioambientales, hay que hablar de cosas de crianza, hay que ver qué está pasando en la vida de esos pibes, porque a veces lo conductual tiene que ver con, no sé, un estrés postraumático, un abuso, una pérdida, un fallecimiento, una mudanza, un nacimiento, miles de cosas que no tienen que ver con esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nos manejamos, porque no es una cuestión así nomás. No es una cuestión que nosotros podamos evaluar, no sé, tiene marquitas, tiene sarampión. No tenemos un teleprompter que dice que tenemos de forma precisa. Entonces, evaluar esa forma en tipo chorizo, que entras así quieto y hiperactivo. Para un poco. No sabes su contexto, no sabes nada de su vida, pero está pasando mucho, lamentablemente, está pasando un montón. En muchas consultas psiquiátricas o en muchas consultas pediátricas sobre todo. Lo que pasa también es que tampoco acá se evalúa siempre al niño, el que trae el problema, ¿no? Pero no se ve el entorno que hace que ese niño sea así, ¿no? Porque también hay una construcción de ese sujeto, ¿no? O sea, que es previa. O Exacto. sea, y las familias no se hacen cargo de lo que pasa. A ver, el No, niño es inquieto, pero bueno, le doy el celular. Bueno, no me siento a jugar, no lo miro, no lo atiendo. Y a veces no es solamente porque están trabajando. No tiene que ver con eso, tiene que ver con no. una mirada atenta
sobre un niño, ¿no? Y eso es lo que estamos para mí lo que es el mayor problema ahora, ¿no? La mirada atenta sobre los niños. Sí, no ser negligentes parentalmente, o sea, medir el tema de las pantallas con los chicos, las edades, las propuestas, la atención, o sea, tener un hijo o maternar o paternar es una responsabilidad. Entonces, no puedes darle el control de su educación a una pantalla No, o a ni la tampoco tele. un padre adolescente, ¿no? Porque Perdón, estamos en Cosa, hola, épocas. ¿qué tal? pero si Yo ya tiene, soy profe de educación física y estuve en colonias. El último verano me tocó coordinar y bueno, se presentó un niño de 11 años que los padres me advirtieron que tenía TDA y que tenía hiperactividad. La cuestión es que el nene, o sea, o había que hacer todo lo que quería o revoleaba bancos, malas palabras a todo el mundo, le pegaba a los nenes, a los profes, o sea, era un descontrol. Pero ¿qué pasa? Cuando después yo tenía reuniones con los padres era como, bueno, ¿y los demás qué le hicieron? Y como que él no tiene la culpa porque él hace todo bien y después cuando me encuentro con él hablando de cosas más, no sé, de su día a día cotidianas, me cuenta de que está todo el día en la computadora haciendo videitos, como que yo percibí que es un niño bastante consentido y justificado por su, no sé si por su condición o porque son así los padres, pero estaba esto, justificar a cada rato que él le pegaba y maltrataba a los demás y tenía esa reacción que después terminaba pidiendo perdón demasiado frustrado. A mí me angustiaba un montón porque era como que él no se podía contener, pero a la vez de los padres no recibía respuestas, al contrario, le echaban la culpa a los demás. Bueno, pero ahí es un problema hay que ayudarlos a los padres para que puedan educarse de nuevo, reeducarse ellos, y que creen un vínculo sano con el hijo, porque es la única No, forma de lo peor es que ayudarlos. Es algo que, lo peor es que, perdón, lo peor es que la madre docente, el padre no sé a qué se dedica, pero sí se fue la profe, al parecer. Ahora doy la clase yo. Ah, no, mentira. No, pero nada, me sorprendió eso, que yo tampoco, tipo, no podía ni tener una charla con los padres porque tampoco no querían ni ver ni escuchar lo que hacía el nene. No me no. daban ninguna Y eso es un solución. bajón, porque a vos te ponen en una apretada porque vos no podés seguir ni siquiera con nosotros ni ayudarlo a él, porque Claro. ellos tienen que tener con su papá es el primer vínculo que ellos tienen que tener fuerte como para poder atravesar todo lo que viene y las cosas que necesita el nene. O sea, si Sí, ellos sí, no sí. tienen el vínculo, o sea, no lo va a tener nadie. Pero lo que No, pasa es que también la maternidad, chicas, implica un sacrificio y yo creo que no, la gente no quiere, o sea, no, bueno, sacrificarse a pero veces se por esas tomaron el cuestiones. tiempo de Pero decir, es una elección también ser madre hoy, ¿no? Porque por ahí en otra época no era una elección, pero ahora sí es una elección si uno quiere ser madre, ¿no? no, igual, O sea, si no quiere o sea, ser, si puede el no nene serlo. está diagnosticado, Pero el no quieren interés del perder ese padre espacio, está. no se quiere perder ese espacio. Manuela, te hago una consulta. Sí, hoy se Ahí en nota a veces más el Colonia, interés de los padres, a veces. Se me perdón, cerró todo, acá estoy, volví. Yo ya tomé el mando. Ah, no mentira. Igual Profe, yo seguimos, tengo una profe. consulta, volviendo Disculpe, a lo pero nos anterior, llevamos hablando. Muy volviendo a bien, lo, muy bien. volviendo a lo anterior que decía la compañera, no vi bien el nombre, que ella dice que por ahí, bueno, hoy se le da el celular y como para calmarlo se le da cosas. Creo que ya el nene nace con esa hiperactividad, o sea, con TDAH, no es que por dar el celular y eso uno lo hace al nene así, o sí, ahí me No, A quedó ver, esa duda. no Pero entonces, coincido. ¿qué decís? Que es algo biológico, que es determinante, la biología es determinante en a la ver, hay, Claro, por eso es lo que hay, me quedó la construcción duda, de un, por bueno, eso es lo yo que me tengo otra quedó la duda a mí. mirada, ¿no? claro, a ver, hay distintas cuestiones para trabajar y para identificar. Puede haber cuestiones
biológicas, orgánicas de base, sí. ¿Puede haber una predisposición genética? Sí, puede haberla. Ahora, si conductualmente nosotros dejamos todo el tiempo a un chico con un teléfono y a sobreestimularse y no darle herramientas para regularse, para manejar la situación a la espera, no va a tener TDAH, pero va a tener otras problemáticas conductuales. No tiene por qué ser un trastorno que lo acompañe, ¿sí? Van a ser otras dificultades que presente esta persona, no van a ser las mismas. Entonces, me parece importante que identifiquemos las diferencias. Por eso es importante la evaluación. Porque no todos los hijos tienen TDAH. Hay hijos que tienen problemas porque hay negligencia parental, porque hay problemas en el manejo de la crianza, porque no hay límites, porque quizás los padres no saben o porque eligen mal las actividades que los pibes hacen. O sea, hay muchos factores que condicionan el desarrollo de un niño o de una niña. Y ni hablar de los adultos, que venimos de estar a los ponchazos porque antes no se diagnosticaban estas cosas en la infancia. O sea, la persona con TDAH de más de 30, la persona con TDAH de más de 30 la pasó pésimo porque no sabían bien lo que pasaba. Era la frase fatídica y patética de decir no le da la cabeza, entre comillas, o esto de no, es como sapo de otro pozo, es rara, es raro, es como que no encaja. Y no, a veces tenía nombre y apellido lo que le pasaba, no era una cuestión de así me pasó y listo. Entonces, a ver, hay muchas cosas en el medio de esto, no es únicamente una cuestión de decir, bueno, que si es problemático que lo cambien de colegio, que lo echen o que se cambie de lugar. No, es que hay que evaluar por qué. Ahora se evalúa, no es que ahora hay más casos de neurodivergencia. Antes no se sabía, antes no se preguntaba a nadie el por qué, ni se profesionalizaba la atención, entonces pasaba esto. A Pero ver, también obviamente, en la alimentación tiene que haber alguna raíz, ¿no? Porque los productos más conservados, con más conservantes, con más cosas, hay algo que debe influir, los agroquímicos, todas esas cosas, al cuerpo, saben que uno sufre procesos de asimilación y acomodación, ¿no? Pero algo debe influir de todo esto, de la alimentación, de la toxicidad del planeta, de un montón de cuestiones que hace que, obviamente, el hombre va evolucionando, pero a veces no es para mejor, evoluciona para mejor en unas cuestiones y en otras no, ¿no? tal cual, de hecho hay una incidencia muy importante en lo conductual. Científicamente se habla hace ya un par de años que en los intestinos hay como una especie de segundo cerebro, que hay obviamente una incidencia muy importante en el tipo de alimentación que tenemos y las consecuencias en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra conducta, en nuestra calidad de vida en general. Entonces, no es descabellado pensarlo desde ese lugar. Lo que pasa es que no es la única solución, porque a veces la gente dice, bueno, tiene una neurodivergencia, que coma sin azúcar y que coma sin ultraprocesados y no se soluciona con eso una neurodivergencia. ¿Puede ayudar? Sí, y no en todos los casos igual. Hay gente que es un cambio muy importante y hay gente que no, que es casi imperceptible. Entonces, no es que es una fórmula mágica cambiar la nutrición. Obviamente que sí, las cosas básicas de, si vos sabes que tenés hiperactividad, no llenes de grasas, azúcares y calorías a un pibe o a un adulto, porque lo estás potenciando. Es como que yo tenga TDAH y tome energizantes. O sea, me prendés la mecha como un cohete. O sea, me estás sobreestimulando sobre lo estimulado que estoy yo naturalmente. Entonces, obviamente que hay una incidencia muy directa en la alimentación. De hecho, no es casual que eh, los alimentos de los últimos 30 años han modificado también culturalmente la nutrición de la gente. La gente cocina menos y come más cosas manufacturadas a gran escala, porque es más económico y es más rendidor a nivel de saciedad de la gente. Entonces, estamos acostumbrados a comer porquerías. De hecho, yo no sé si lo dije cuando hablamos en algún momento de TEA, pero hay un índice que fue muy marcado en los últimos 20 años, que antes, quienes tengan más de 30 lo van a poder entender mejor. Antes, por ejemplo, los snacks eran parte de momentos especiales, o sea, eran un cumpleaños, en un fin de semana. Ahora los pibes comen snacks todos los días. Los ves allí en el colegio, bueno, y comen un paquete de papitas, chisitos, ahora encima hay un montón de variantes, chicos, la otra vez me quedé fascinada, fascinada del espanto, pero había papas con gusto asado, papas con gusto a huevo frito, o sea, eh, ¿qué va a hacer papas con gusto Barbacoa, todo casero? ¿Cómo? papas con gusto barbacoa.
Claro, panceta, y tal, con gusto mate, ¿cuándo? Pero pasaba, yo tengo mis hijos que uno tiene 25 y el otro tiene 23, ¿no? El más grande no tomó coca, creo que hasta que, no sé, tuvo 10 años, supongamos, ¿no? Que empezó con los cumpleaños así, porque tampoco era que los cumpleaños, antes la vida social no estaba tan insertada, ¿no? En la familia, o sea, como que uno iba a la escuela y ese era el colegio y bueno, y esa era la vida social que había, ¿no? Y después, bueno, con el correr de los tiempos es como que la vida social se tornó más importante hasta que la familiar, ¿no es cierto? Había que ir a todos los cumpleaños, o sea, y el niño se pasaba más horas fuera de su casa que dentro de su casa. Y bueno, al consumir, bueno, al ir a los cumpleaños, todo eso, el más chico mío empezó a tomar coca mucho más tiempo antes que el mayor, de repente, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con el avance y con el crecimiento de la sociedad y con la necesidad de no poder realizar comidas caseras porque no hay tiempo también, aparte porque, bueno, las mujeres también a veces no tenemos ganas, eso también es una realidad, y Obvio. bueno, y los hombres cocinan Pasa menos, mucho por la organización, como dice, la no fueron organización en toda educados la para, vida. claro, Es exacto. una Sí, antes, educación. A mí me pasa que la crianza que yo les di a mis hijos parece medios extraterrestres. Todo el mundo me dice lo mismo. Los míos también. ¿Por qué? Porque los míos, mis hijos jugaron hasta los 14 años en la casita de madera que se las tuve que desarmar de tirar haciendo tortita de barro. Es O cierto. sea, Mm. entonces hay un montón, mi nena, 9 años, todavía juega a la muñeca, hace actividades, muchas de manualidades, y agarra el celular un rato a la noche cuando está conmigo, o de vez en cuando busca algo, cosas de manualidades. Y hay un montón de cosas que nosotros tenemos que inculcarles a ellos, porque a veces es más fácil dejarlos que hagan lo que quieran que escucharlos, estarlos, acompañarlos, jugar con ellos. Entonces, es lo que se mama también en casa. Nosotros no le podemos pedir a los chicos también, pues los padres dicen, ay, que lo otro, ay, lo otro, pero vos no le das ni tiempo de calidad tampoco. Y Exacto. después, claro. para criticarlo a la criatura, sos mandada a hacer. Y cuando te mandan a terapia, tampoco querés ir a terapia porque también te cuesta Escuela para tiempo, te saca padres. de estar sentada y tomar mate, claro. Entonces, yo lo veo muchísimo. No, o A escuchás mí a me las quieren mamás que mandar todos dicen, los por chicos a mi ejemplo, casa. ay, porque mi hija está perreando en las redes, vos decís, pero tiene 7 años, o sea, ¿cómo podés inculcarle? Perdón si alguna lo hace, ¿no? Pero la verdad que me parece una barbaridad, no sé, porque es como quemar un montón de etapas que, no sé, me parece que es tan linda la niñez y tiene todas cosas tan, es necesaria la sí, etapa de la niñez, más allá que sea totalmente. linda. Hipersexualizar a un niño de 7 años es una locura. Y encima viralizarlo para que lo puedan usar adultos que sean pedófilos o que tengan parafilias, es exponerlos gratuitamente a una violencia que no necesitan, claramente. Por eso, a ver, el tema del grooming, por eso el tema del parenting, que las familias todo el tiempo están mostrando a sus chicos sin su consentimiento, o bañándolos, o haciendo una rabieta, o en una situación que, no sé, les salió un diente, se salió un diente y se ponen a llorar. ¿Por qué lo subís a las redes? No es concientizador eso, es únicamente humillante para el pibe, que es una situación íntima en tu casa, y vos la viralizás y la ves gente que no te conoce. Bueno, eso pasa mucho por la hiperconectividad. Entonces, en el caso de la hiperactividad, está muy conectado todo lo hiperconectado. Los chicos están en una vorágine todo el tiempo de buscar estímulos, que los encuentran de forma sistemática. Y lo que pasa también es que los adultos están sumergidos en lo mismo. Lo vemos todo el tiempo. O sea, ocuparse de un chico es un garrón para mucha gente. Por eso les va a pasar muchas veces a ustedes trabajando con chicos con hiperactividad, chicos con problemas, no sé, en el neurodesarrollo, intelectuales o con discapacidad, que pretenden que ustedes se ocupen de la crianza de los chicos y no es parte del acompañamiento terapéutico. Ustedes son terapeutas, no son criadores de niños. O sea, esto de ¿sabes cuál es la clave de una adherencia terapéutica? Es sentar el traste en la silla con tu hijo o con tu hija y ayudarlo con la tarea y ponerte las pilas con eso y ocuparte. No es función de la tela, no es una maestra particular. Y aunque fuera una maestra particular, tiene un periodo de trabajo que se va a ocupar esa hora para practicar, tiene que ser vos. Si uno se compromete y se responsabiliza con un niño, tiene que hacerlo. Ustedes no van a reemplazar a los padres en un acompañamiento, ni en los hijos, ni en los hermanos, ni en las parejas, ni nada. O sea, mientras que no se confundan los roles, no se va a poder trabajar bien. Si no, la verdad que es un problema. ¿Sí? O sea, no funciona de esa forma estas cuestiones. Entonces, me parece muy importante que ustedes
sepan definir específicamente cómo manejarse, ¿sí? Porque hay una cuestión que tenemos que aprender a poner límites en estas cuestiones. Por Profe, ¿le ejemplo, hago una pregunta? Perdón. sí, decime. Obviamente no tenemos que cumplir el rol, ni es la idea que se confundan los roles, sin embargo con niños sucede mucho. Capaz que no tienen tanta comunicación con los padres o los padres no abordan ciertos temas y no sé, a mí me ha pasado de enterarme de padres de que le dicen a sus hijos, no sé, Pepita, anda, bueno, cualquier cosa hablalo con la señora Manu que ella te escucha, no sé qué, o algo así, ¿viste? Y eso es porque falta Resolve, Manu. comunicación. ¿Qué? Claro. Resolve, Claro, Manu. Se te sí. dio el Y fardo. capaz, Qué bien. claro, los Qué niños oportuno todo. terminan hablando más con los profes o, no sé, con el ateo o el psicólogo o quien sea, más que con No. sus padres y confunden al niño también, porque termina teniendo más vínculo conmigo que con ellos. Claro, tal cual. A ver, es que en realidad ustedes no tienen por qué cumplir esos roles y tienen que dejarlo claro desde el momento. A ver, eh, em, delimitar estas cuestiones hace que el proceso terapéutico sea efectivo. Por ejemplo, ustedes desde el momento cero explicar estas cuestiones. Yo no vengo a criar o a educar a tu hijo. No estoy para darle los valores de la vida, para educarlo en cómo tiene que comportarse, en darle herramientas o valores morales. No. Ustedes están para trabajar cuestiones específicas terapéuticas. No para explicarle, no, decí por favor y gracias, no, sentate derecho, no, hablale bien a la gente, respetá a tus prójimos, sean mayores, menores o iguales. A ver, eso es una función parental, no de ustedes. Entonces, desde el momento cero, cuando hablamos de horas culo, diría un ex docente mío, es eso, es la maternidad o la paternidad, o quien se haga cargo de la crianza de una persona, es hacerse cargo. Ni más ni menos, o sea, es dar tiempo, es priorizar el tiempo de esta persona, es darle un lugar de privilegio, porque si no, no tengamos nada, o sea, nadie está obligado a ser padre o madre. Salvo si en casos muy extremos de falleció un pariente, te quedó a cargo. Eso ya es otra cosa. Pero en el caso más reconocido y estadísticamente más común es eso. ¿Se entiende? Entonces, Profe, me parece, sí. ay, no, perdón, le quería consultar qué actividades son recomendables. Bueno, primero y principal, psicoeducación emocional. Eso que hablamos de la gestión de las emociones me parece clave para la vida en general, para todos. Por otro lado, me parece importantísimo actividades que ayuden a pensar y a bajar. No, por ejemplo, baile, deporte, no que sea todo físico, sino que hagan yoga, que hagan meditación, que hagan respiración consciente, cosas que los conecten con bajar, no todo el tiempo con competir, correr, saltar y cosas por el estilo, porque cansar el cuerpo, reitero, es fácil. El problema es controlar y ordenar la mente, organizar la mente, que es lo que comanda todo. Entonces, si únicamente cansamos el cuerpo, la cabeza sigue a miles de kilómetros por hora, y no sirve, porque el pibe sigue sin dormir, sigue sin concentrarse, sigue sin poder merendar en paz o lo que fuera, o el adulto. Entonces, es quizás dar opciones que sean un poco más integradoras y más amplias, que corra, que salte, que haga todos los deportes que existen. No, que haga un deporte está buenísimo porque, a ver, desde un aspecto de salud general, está bueno que hagas un deporte o una actividad física, sí, coincidimos todos en eso. Pero no que sea la base de tu terapia. O sea, sí que haga un taller de educación emocional, sí, que haga alguna actividad artística también, pero que haga cosas, por ejemplo, como el yoga, como la meditación, como el tai chi, o cosas que mantengan el cuerpo o te eduquen para manejar un registro más consciente de vos mismo, es mejor. Es una herramienta más útil que estar compitiendo en una maratón todos los días. O sea, porque la gente hiperactiva suele ser muy buena en deportes.
Y encima eso peor, todavía fomenta más las cosas, ¿por qué? Porque es como una espiral descendente. Lo que logra, lamentablemente, esto, es que nosotros tengamos que, por ejemplo, competir con la competencia. O sea, no, tiene partido de hockey, no, tiene el campeonato de fútbol, no, tiene la semifinal de vóley. ¿Podemos dejar de incitar lo que compita encima? Porque el pibe es una bola de nervios, exigido encima, con presión y encima la hiperactividad. O sea, es como llovido sobre llovido mojado, es peor. O sea, empeoramos la situación porque encima tiene presión ahora sobre las cosas y exigencia. O sea, porque sos muy bueno en deportes, entonces te carga toda tu familia con sus frustraciones de va a ser el próximo Messi, va a ser la próxima, no sé, Gabriela Sabatini. Y vos decís, lo dejan de joder y el pibe que haga lo que quiera y que haga lo que pueda y no lo que vos querés o vos te frustraste para hacer. Vos querés ser bueno en algún deporte, entendés vos. Eso pasa mucho en los partidos de fútbol, sobre todo, que los padres son todos directores técnicos, son todos representantes. Cállate la boca, vos querés un buen deportista en tu casa, entrená y cuídate. Sentado en un sillón, comiendo papa frita, no vas a ser un buen jugador de nada. Entonces, marcar esos límites también ayuda a que los pibes no estén presionados y a veces dejan de jugar un deporte que les gusta por esto. Que el padre opine, que les digan barbaridades, que los humillen frente a la gente que lo conocen. Bueno, esto también en la hiperactividad fomenta que esto cada vez empeore más. Entonces, por eso no hay que tener mucha lucidez como para pensar, ¿por qué mucha gente con control de los impulsos e hiperactiva termina con consumo problemático? Para regular lo que le pasa. O sea, pasa con muchos adolescentes y adultos que empiezan a regular su ansiedad o lo que les está sucediendo con esto. Con decir, no puedo parar. Entonces, drogas lícitas, drogas ilícitas, comportamientos compulsivos, etc. Pero bueno, eso es un síntoma. Hay que trabajarlo. No es una cuestión que esté sola. De hecho, como comorbilidad asociada, las personas con TDAH suelen tener muchos cuadros de ansiedad generalizados. O un trastorno de ansiedad generalizado, el famoso TAG. O distimia, que tengan depresiones o características de depresiones sostenidas. ¿Sí? O sea, no son cuestiones descabelladas que decimos, ¿sabes por qué le pasa esto? Por todo lo que está viviendo. No poder mantener un control de su cabeza, no poder pensar de forma asertiva, no poder organizar, por ejemplo, dormir. Chicos, la higiene del sueño es enajenante. Si uno no duerme un par de días, no piensa igual, no resuelve igual, no tiene nada que ver con una persona bien dormida. No sos productivo, no sos asertivo, no sos suspicaz, cometés errores graves. Sin darte cuenta, manejando, escribiendo, en un examen, lo que fuera, empezás a cometer errores sistemáticamente sin darte cuenta. Está estudiado. Las hormonas esto. trabajan de noche. Las hormonas trabajan de noche. Es el Por momento ejemplo, que tiene el cuerpo para resetearse. claro, es que el ciclo circadiano nuestro está diseñado para que la noche se duerme. Cuando no hay luz natural dormimos. Dormir de día no se duerme igual. Y de hecho, cada vez dormimos menos porque, para colmo, vemos las pantallas. Las pantallas indican a nuestra parte más primitiva del cerebro que es de día. Entonces nos mantienen en vigilia. Si tenemos dificultades para dormir y vemos pantallas, es peor. Y scrolleás 400 horas de Reels y decís, son las 4 de la mañana. Hace 4 horas estoy mirando videos. Bueno, chicos, eso no tiene que pasarles. Lo vemos todo el tiempo con gente con dificultades de sueño. Bueno, no es por ahí. Utilizar la tecnología para ponerte ruidos blancos, para ponerte música que tenga una frecuencia específica para que te ayude a dormir, pero no veas videos que te estimulan y encima te enganchan y te pones a ver más y le pones me gusta y interactúas. Pues es peor. Pero bueno, esto mucho tiene de sentido común. Lo que pasa es que muchas veces ustedes van a acompañar a personas que no lo tienen o no lo saben porque no tienen por qué saberlo. Entonces, no vamos a juzgar, pero sí vamos a indicar y vamos a marcar cosas y vamos a sugerir cosas que a veces va a costar más que las incorporen y a veces menos. Por ejemplo, la nutrición. Ah, no estamos dispuestos a dejar de comer papas fritas. Ah, no, el helado no. Ah, no, el alcohol tampoco. Bueno, a ver, si no te comprometes, no adherís al proceso, busquemos gente que sí lo haga. Porque si la familia no adhiere al proceso terapéutico, estamos al horno, chicos. O sea, es como una realidad. No hay chance, no hay con qué darle.
¿sí? Entonces Igual me parece esto. principalmente hay gente que le hablas de terapia y es, no Se ofenden. no le puedes hablar de terapia. No. Porque se ofende. O sea, vos, por ahí un chico, bueno, a mi hijo sí, pero yo no. Es como un tabú, Claro. ¿viste? Yo estoy bien. Como, estás Yo loco. claro, sí. Claro, yo He estoy bien. escuchado por eso. O será La porque verdad que tienen mucho adentro y no quieren que lo descubran. Los Claro. locos son ellos. Bueno, esa es la resistencia. en mi caso yo, bueno, mucha ansiedad y yo cambié la alimentación, bajé las harinas, bajé los azúcares, pocas gaseosas, casi nada. Y bueno, lo que me recomendaba en terapia era escribir mis emociones, escribir cómo me sentía en ciertos momentos, a la noche, porque también a veces no podía dormir. Y eso me ayudó muchísimo. Lo Tal que cual. Bueno, estoy intentando, o sea, más allá, yo conozco lo que sería arte terapia por ahí para un chico, pero no sé cómo gestionar, dónde poder acompañar para que gestione las emociones, en qué taller, eso es lo que no. bueno, los talleres de educación emocional son como muy necesarios y muy específicos. O sea, realmente son como prioritarios para mantenerlos, ¿sí? Para hacerlo de forma consciente. La verdad es que en el caso de las personas con hiperactividad, lo que yo suelo recomendar en general es que, por ejemplo, hagan actividades que tengan que ver con, por un lado, manejar la parte física y por el otro, sí controlar la parte emocional o mental. Aprender a ordenar y organizar la mente, sin ir más lejos de eso. O sea, no hay mucha vuelta que darle. Es gestionar las emociones, es gestionar los pensamientos, porque hay mucho pensamiento intrusivo, mucha rumiación mental, mucho sobrepensar, que eso también nos genera ansiedad, y la ansiedad genera angustias, es como un primo hermano de esta cuestión. Entonces, hay muchas comorbilidades asociadas con esto que se invisibilizan mucho en TDAH, y la gente la pasa mal. Porque no es solamente, ay, soy inquieto. No, soy inquieto, la paso mal, me trae problemas familiares, económicos, de pareja, de lo que sea. No es una cuestión así como lineal, ¿se entiende? Entonces es como que hay que ir un poco más allá, hay que también validar lo que a las personas les pasa, porque no es únicamente que no presto atención o soy inquieto. Es un conjunto de cosas que afectan un montón de situaciones de la vida. Por eso siempre, cuando empezamos con esto, les dije, no es únicamente una cuestión académica. Le va mal en el colegio, o en la facultad, o en la primaria, o en la secundaria. No, afecta a todas las áreas de la vida. Tu vida social, tu vida laboral, tu vida afectiva, tu vida amorosa, lo que fuera. Porque afecta toda tu forma de actuar, es tu conducta en todos tus aspectos y tus ámbitos. Entonces, por eso me parece importante que cuando trabajamos con personas con neurodivergencia o estas cuestiones, entendamos también que no es únicamente integración escolar, chicos, y en las infancias. Sí, en las infancias hace como ahora mucho énfasis, pero la vida sigue y el TDAH no se va. Entonces, como cuando hablamos con TEA, no se resuelve por osmosis y, ay, llega la pubertad, ya está. No, hay gente que de hecho la peor parte la pasa a partir de la adolescencia. Y así las complicaciones, las comorbilidades y eso. Por eso yo siempre linkeo la impulsividad con los consumos problemáticos. A ver, una persona impulsiva puede ser impulsiva por un montón de factores o cuestiones. Por consumo, puede tener un trastorno límite de personalidad, puede tener un problema psiquiátrico, puede tener problemas emocionales, porque tiene TDAH, por ejemplo. Pero lo vemos como efecto general. Por ejemplo, esto de, hace poco pasó, no sé tampoco, porque mi hija era chiquitita, tiene 3, era un bebé, claro, hace bastante ya. A mí me resonó mucho porque fue un caso que podría haber sido yo. Un señor estaba estacionado en una calle, una chica una mina para en un auto, no lo toca ni el vidrio. El hombre se enoja, se baja, la chica venía con un bebé atrás, una bebita chiquita en un huevito dormida. El hombre se bajó, reitero, no le tocó el auto, le rompió todos los vidrios del auto, incluido donde iba a dormir la beba. O sea, ahí no hubo registro de cuándo parar ni cómo parar porque los impulsos se apoderaron de esa persona. La beba no tuvo ningún problema, ni se cortó, ni se quedó ciega, pues estaba dormida y se despertó después del golpe. Pero ella estaba despierta y le caían los vidrios en los ojos que capaz la dejaban ciega. Y digamos que, por suerte, los vidrios de los autos más nuevos no se astillan como los de antes. Si era un auto más viejito que el vidrio se astilla, capaz de tuviera como una especie de un tetetí. Entonces,
a ver, hay muchas características que pueden ser simultáneas en lo que puede ser y no es lo mismo. Por eso, la importancia del diagnóstico certero, porque pueden coincidir un montón de conductas para problemáticas completamente distintas. Y hablamos del mismo comportamiento a veces. Puede ser más violento, menos violento, más físico, menos físico, pero el tema es la falta de control de los impulsos, que me genera problemas en mi familia, en mi economía, en mi laburo, en el colegio, en la vida. ¿Sí? O sea, que arranco y no paro. Bueno, eso es importante tener en cuenta. Por eso nos va a quedar para la próxima el tema de consumos problemáticos, lo anotan para la próxima clase, por favor. Así no nos olvidamos. Bien. Entonces, para cerrar un poco la hiperactividad y el TDAH en general, vamos a tener en cuenta esto de psicoeducar al contexto. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta la adherencia terapéutica de la familia, que realmente aplique a esto. Vamos a tener en cuenta situaciones que tengan que ver, por ejemplo, con el comportamiento propiamente dicho del acompañado o la acompañada. Si esa persona también está como adherente a las sugerencias, si está permeable, porque también hay una cuestión cuando no trabajen con niños y trabajen con adolescentes o adultos. Chicos, no existe ningún proceso terapéutico posible si no hay predisposición de la persona, si no hay voluntad, mínimamente. No le podemos poner un arma en la cabeza a una persona para que nos dé bola o adhiera. Si no adhiere, chicos, vaya, no hacemos. O sea, puede estar internado contra su voluntad, puede estar judicializada la persona, pero si no acata de verdad y no se concientiza y no se compromete con su tratamiento, magia, reitero, no hacemos. Por más que sean los mejores atletas del mundo, por más que tengan el Dream Team de los equipos, chicos, de las puertas para adentro, uno toma decisiones. Entonces, no se puede combatir contra una familia que no adhiere, una persona que no se compromete con lo que está haciendo, porque es como gastar por en chimango. Y parece que no, pero pasa un montón, esto, que uno diga, remo en dulce de leche y pasa esto. No, bueno, no es así. No se maneja de esta forma. Entonces, por eso, atención y tengamos siempre mucho cuidado en cómo nos vamos a manejar. Profe, ¿no pasa Porque, mucho que el paciente solamente cumple las cosas cuando está con el acompañante porque se siente realmente apoyado y cuando se va el acompañante que queda con la familia se vuelve el caos de nuevo porque el problema no está resuelto ahí adentro de la familia? claro, bueno, por ejemplo, sí, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, o sea, hay muchos factores que también incluyen estas cuestiones. Tiene que ver, por ejemplo, la situación socioambiental de la familia, si hay una buena coordinación entre las partes, si todos adhieren o hay una parte sola y otra no, si hay como una especie de competencia entre partes que adhieren o no adhieren, o sea, hay un mundo en el medio, ¿sí? que lamentablemente nos va a afectar en esto. Pero bueno, lamentablemente no lo podemos manejar nosotros ni es una decisión nuestra. Ustedes van a hacer hasta un cierto punto. Después, chicos, o sea, milagros no hacemos. Entonces no se puede. Me estoy ahogando, estoy muy llena de mocos. Más. Bueno, entonces, para terminar, porque no, me voy a ahogar sola. Usar herramientas necesarias para poder avanzar en el proceso, escuchando sus necesidades, sus características y manejándola de la mejor manera posible. Buscando alternativas en cada situación que ustedes puedan llegar a plantear, ocuparlas con el equipo y plantearlas, el tema, por ejemplo, de la alimentación, el tema de la adherencia de la familia, quién está o no disponible o quién está permeable a psicoeducarse y adherir, es importantísimo. Que la forma interdisciplinaria que se actúe tenga que ver con esto, con que, bueno, sí, haga actividades que lo ayuden y que ustedes les ayuden. Una familia psicoeducada a ustedes les hace ganar la mitad del acompañamiento, eso es una realidad. Si las familias no vienen, están perdidos, chicos, no hay forma. O sea, dura poco el acompañamiento porque no hay chance. No se puede. Por más que ustedes sean abogados, vocación, o lo que fuera, no se puede. Punto. Lamentablemente. Entonces, eso me parece importante. Me pica mucho la garganta. Cortamos acá y seguimos la próxima porque me voy a morir. Chicos, seguimos la próxima con consumos problemáticos. Que te Muchas recuperes, profe. gracias. Que se recupere. Que mejores. Chao, profe, que mejores. Chao.